Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sabadeando en línea, este espacio virtual en el que contamos historias. El día de hoy tenemos una ocasión especial, un poco agridulce tal vez, y es que vamos a terminar con la Odisea. Por fin vamos a enterarnos del desenlace de esta historia y será el último canto en el que acompañemos a Odiseo en toda su travesía. Así que, sin más, anteriormente en la Odisea, Odiseo y Penélope por fin se reconocen y pasan la noche juntos. Nuestro héroe ordena celebrar un banquete para que nadie se dé cuenta de la muerte de los pretendientes. Odiseo, Telémaco, Eumeo y Filetio marchan rumbo a la finca de Laertes, el padre de Odiseo. Hermes, el dios de Silene y mensajero de los dioses, convocaba y atraía hacia él las almas de los jóvenes pretendientes muertos, y ellas se arremolinaban en torno al dios, que los guiaba hacia el inframundo. Así, todas esas almas hicieron el largo viaje que pasa por las puertas del sol, el país de los sueños, y desciende hacia el campo de Asfódelos, en el mismísimo Hades. Ahí se encontraron con otras almas que Odiseo ya había visitado en su viaje al inframundo. El alma de Aquiles, de Patroclo, de Antíloco, de Áyax, todos héroes muertos en la guerra de Troya. Estas cuatro almas conversaban entre sí cuando llegó hasta ellas el alma de Agamenón, sumido en profunda tristeza por la muerte poco honorable que había sufrido a manos de su esposa cuando regresó triunfante de la guerra. Aquiles le decía que hubiera sido 1000 veces mejor morir en el campo de batalla, en la guerra de Troya. Esa hubiera sido una muerte gloriosa y llena de honor. Agamenón coincidía con eso y le recordaba al alma de Aquiles cómo fue su muerte y todos los honores que le rindieron mortales y dioses. Aquiles era un semidios, pues su padre, Peleo, era mortal, pero Tetis, su madre, era una oceánida, es decir, una diosa marina. El alma de Agamenón recordó cómo, una vez muerto Aquiles, todo el ejército griego lloró amargamente y cortaron sus cabelleras en señal de duelo, pues sabían que era un guerrero invencible. Bueno, tenía una debilidad que era justamente su talón, como recordamos cada vez que nos referimos a una debilidad como el talón de Aquiles. Lo lloraron amargamente, hasta que un terremoto que venía del mar los sobrecogió y casi los hace salir huyendo en sus naves. Pero el viejo y sabio Néstor los detuvo y les dijo que era Tetis, la madre de Aquiles, acompañada de muchas ninfas que venían a llorar a su hijo muerto. El alma de Agamenón agregó que durante 17 días las ninfas se turnaron para cantar, y no hubo mortal que no llorara durante ese tiempo. 17 días le rindieron homenajes tanto mortales como dioses, y al día 18 lo quemaron, y su madre les dio una ánfora creada por Hefesto, en donde pusieron sus huesos, que pronto se confundieron con los de Patroclo y Antíloco, dos amigos muy amados por Aquiles y que también murieron en la guerra de Troya. Le dijo que luego le levantaron en esas tierras un tumulto, es decir, una tumba majestuosa. Se organizaron juegos en su honor y su madre Tetis ofreció excelentes regalos a quienes ganaran esos juegos. En fin, le dijo que el recuerdo de su muerte lo hacía inmortal y que su memoria estaría presente por siempre, pero que en cambio él, Agamenón, que fue un gran dirigente de ejércitos, Zeus le reservó un destino muy triste al morir traicionado por su esposa. En esto estaban ocupados las almas de estos héroes cuando vieron llegar un grupo muy grande de almas desde Ítaca,
Cuando se acercaron a ellos, Agamenón les preguntó que cómo habían llegado hasta ahí, qué les había sucedido para que murieran todos juntos. ¿Había sido algún problema con Poseidón o alguna guerra? Pues ciertamente no era muy fácil que de pronto llegaran tantas almas de jóvenes en la flor de la edad. A esto respondió el alma de Anfimedonte. Contó cómo ellos eran los pretendientes de Penélope, la cual los mantuvo engañados, esperando que se decidiera por alguno de ellos, y que después de mucho tiempo había llegado Odiseo disfrazado, y habiendo hecho un plan con la ayuda de su hijo Telémaco, los había matado uno a uno. Sus cuerpos aún estaban ahí en el palacio, sin que nadie les lavara las heridas ni les rindiera honores. A esto Agamenón mostró admiración por Penélope, pues se había mantenido fiel a su esposo. Por supuesto que la iba a admirar, puesto que su esposa no solo no lo esperó, sino que tramó su asesinato con su amante Egisto. Pero eso es otra historia, pues Agamenón tampoco se portó muy bien, que digamos, con su esposa. Mientras estas almas conversaban en el Hades, en el mundo de los vivos, Odiseo, Telémaco, el porquerizo Eumeo y el joven Filetio llegaban a la finca en donde estaba su padre, y donde Odiseo pensaba tener refugio ante la posible venganza por la muerte de los pretendientes. Cuando llegó, mandó a los tres que se adelantaran, que tomaran al mejor de los puercos y lo prepararan para la comida, mientras él iba a encontrar a su viejo padre, que quizás no lo reconocería después de 20 años. En la finca solo estaba el viejo, pues el encargado de la casa, Dolio, había salido con sus hijos a recoger piedras para una cerca. Odiseo vio a su viejo padre, mal vestido, andrajoso, sucio y apesadumbrado, mientras se encontraba arreglando las vides. Se ocultó entre las plantas, y al verlo tan viejo y acabado lloró. Quiso correr a abrazarlo, pero optó por ponerlo a prueba. Se acercó al viejo y le dijo que se veía que sabía trabajar la tierra, que todas las plantas estaban muy bien cuidadas, pero que él se veía descuidado, andrajoso y sucio, y que no entendía por qué estaba así, pues se podía ver que tenía el porte de un rey. Le preguntó que para qué señor trabajaba, y le dijo que él era extranjero. Agregó que hacía mucho tiempo había hospedado a un hombre que dijo ser hijo de Laertes, al que dio muchos regalos, y que ahora pensaba que había llegado a la patria de su antiguo huésped. El viejo le dijo que, en efecto, si era el hombre que decía que era, había llegado a su patria, a Ítaca, y que se trataba de su hijo Odiseo, pero que no estaba en sus tierras, que quizás había muerto en el mar lejos de sus padres y de su esposa y sin ninguna de las ceremonias que corresponden a los muertos. Le dijo también que nadie lo podía recibir ahí como se recibe a un huésped, pues la casa de su hijo estaba llena de unos pretendientes groseros y aprovechados, que lo deshonraban y se comían todo, y acababan con la riqueza de su hijo. Odiseo entonces le contó el relato de quién supuestamente era él, y de cómo había recibido a Odiseo hacía ya 5 años. Recuerden que a Odiseo le encanta andar inventando cosas, y es muy bueno para narrar historias enormes al momento. Decir que vino de una tierra o de otra y que es hijo de tal o cual. En fin, es un gran embustero. El viejo tomó unos puñados de tierra y llorando los lanzó sobre su cabeza en señal de tristeza y desesperación por el hijo que creía muerto. En ese momento, Odiseo no pudo contenerse más y corrió a abrazarlo, diciéndole que ahí estaba su hijo. Era él, Odiseo, que por fin estaba de regreso en Ítaca y que había acabado con todos los pretendientes. El viejo, que ya había pasado por historias de este tipo, le dijo que le diera una señal inequívoca de que decía la verdad. De esa manera, Odiseo le mostró la vieja herida de la pierna y le dijo que cuando él era niño y le preguntaba sobre plantas, le había dicho cuántas plantas había de cada una y sus nombres, y enseguida procedió a repetir todo lo que de niño había aprendido de su padre. Al escuchar este preciso relato, al viejo Laertes se le quebró el corazón, y tendiendo los dos brazos pareció que iba a desmayarse, pero Odiseo lo sostuvo, y ambos se fundieron en un largo abrazo. Una vez que Laertes se recuperó de la impresión tan fuerte, le llegó preocupación por su hijo. Después de todo, había matado a muchos hombres. Muy pronto iba a correrse la voz por toda Ítaca
y no faltaría quien quisiera vengarse. Odiseo, calmado, le dijo a su padre que no temiera, que era momento de almorzar, y que seguro estaría lista la comida que ya habían preparado Telémaco, Eumeo y Filetio. Fueron a la casa, y mientras terminaba de prepararse la comida, una criada bañó y vistió al viejo Laertes, y nuevamente Atenea lo hizo ver más fuerte y recio, de tal forma que al verlo Odiseo se sorprendió. Le pareció en aspecto igual a un dios inmortal. Ya estaba servida la comida cuando llegó Dolio, el encargado de la finca, con sus hijos, y Odiseo al verlo le dijo de manera jocosa que se apuraran, pues solo ellos faltaban para comer. Dolio lo reconoció de inmediato y saltó de alegría, y finalmente todos se sentaron a comer. Mientras, por toda Ítaca se corría ya la noticia de la muerte de los pretendientes, y la gente se juntaba afuera del palacio de Odiseo. Algunos de los padres clamaban por vengarse de Odiseo, y de hacerlo rápido antes de que huyera por el mar. Así estaban cuando llegó Medonte, y les dijo que se separaran, que nada de lo que había hecho Odiseo había sido sin el consentimiento de los dioses, pues él mismo había visto cómo Odiseo estaba acompañado por un dios cuando mató a los pretendientes. Y ahí mismo, un viejo que muchas veces había visto el futuro, les dijo que todo era producto de sus malas acciones, que sus hijos no habían escuchado las advertencias respecto a su comportamiento, y habían deshonrado a la esposa, y habían acabado con los bienes de un hombre que pensaban que nunca iba a regresar, que no hicieran nada para acrecentar las desgracias. La mayoría de la gente siguió el consejo del anciano, pero un grupo, encabezado por Eupites, no quiso hacer caso de las advertencias, y corrieron a armarse para ir por Odiseo. Entretanto, en el monte Olimpo, Atenea le preguntaba a su padre Zeus si iban a dejar que de nuevo hubiera muerte y venganza en Ítaca, a lo que Zeus le respondió a su hija: ¿por qué, oh hija, preguntas e inquieres de mí tales cosas? ¿No ideaste de cierto tú misma el ardid con que Odiseo, regresando a su patria, tomara venganza de aquellos? Obra, pues, como quieras, mas yo te diré lo que es justo. Ya que así se vengó de esos mozos Odiseo divino, hagan paces juradas, y él siga reinando por siempre. Procuremos nosotros que olviden aquella matanza de sus hijos y hermanos, que vuelvan a amarse entre ellos como antaño se amaban, y abunden de paz y riquezas. Todos los que estaban en la finca habían terminado de comer, y Odiseo le dijo a Dolio que se fijara a ver si veía venir unos hombres. Y en efecto, ya se veía al grupo de Eupites acercarse a la finca. Inmediatamente todos los que estaban con Odiseo se armaron, incluyendo al viejo Laertes y a Dolio. Eran un pequeño ejército formado con Odiseo a la cabeza, Telémaco, Eumeo, Filetio, Dolio y sus hijos, y el viejo Laertes, convertido de nuevo en guerrero. Odiseo impulsaba a Telémaco a mostrar su fuerza y su bravura, y Laertes estaba feliz de ver a su hijo y al hijo de su hijo listos para la batalla. Sin embargo, en ese momento Atenea se le acercó al viejo, le dijo que tomara la lanza, y que invocando a Atenea y a Zeus la lanzara. El viejo así lo hizo, y ésta fue directo a Eupites y lo atravesó. Ya Odiseo y Telémaco se alistaban para lanzarse a los demás, cuando Atenea lanzó un grito potentísimo que detuvo al ejército entero, diciendo: «Desistid de la guerra penosa, itaqueses, que pronto retiraros podáis desde aquí sin verter ya más sangre». Todos huyeron de espanto de los gritos de la diosa, y Odiseo lanzó un aullido terrible para saltar sobre ellos, cuando un rayo cayó delante de él, y Atenea detuvo a Odiseo, diciéndole que no hiciera enojar a Zeus, que no prolongara la guerra que a nadie perdona, no fuera a ser que Zeus se irritara con él. Odiseo se alegró de las palabras de Atenea, y se calmó, y entonces Palas Atenea, la diosa que había acompañado durante tanto tiempo a Odiseo, puso en acuerdo a ambos bandos. Tomó la figura de Mentor, y así todos pudieron poner punto final. Si el fin no se hubiera puesto en ese momento, la guerra hubiera continuado, pero los dioses son sabios. Es de esta manera que Homero terminó este canto 24, y con este canto puso punto final a la Odisea.
Y bien, este fue el final de la Odisea, el final de este viaje larguísimo en donde seguimos al multiforme Odiseo. Como ven, el final de la Odisea, si bien es un buen final, no deja de estar un poco abierto. No sabemos realmente si Odiseo logró hacer las paces con Poseidón y enterrar por fin esos remos para tener una vida pacífica en su casa con su esposa, su hijo y su padre. Desde luego hay versiones posteriores y hay interpretaciones posteriores en donde nos dicen qué pasó con estos personajes. Pero en esta versión de Homero nunca terminará del todo esta Odisea. Terminar una historia siempre es un poco agridulce. Siempre está esa felicidad de saber cómo es el desenlace, pero siempre queda la nostalgia de no volver a ver a esos personajes con los que nos encariñamos o con los que nos sentimos identificados. Sin embargo, quiero invitarlos a acercarse a la Odisea y a leer el texto original, a ver otras versiones, pues como dice Italo Calvino, un escritor italiano, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Como pueden ver, a pesar de la antigüedad de esta historia, a pesar de que puede parecer muy lejano, los temas que toca y los personajes nos resultan muy cercanos. Nos hablan de problemas con los que tal vez nos podemos encontrar nosotros mismos. Y esa es parte de la grandeza de estos clásicos. Así que los invito a leer la Odisea y a acercarse ustedes mismos a esta historia. Antes de dar fin a esta historia, quisiera agradecer a los que hicieron posible estos videos. Alejandro Santos en la música y la ambientación sonora. María Torres, que desde la distancia fue una parte central de estos videos con sus bellas ilustraciones. Ana Laura Díaz, que ayudó a la realización de los guiones y a la grabación. Y yo soy Shanay Ortiz, en la coordinación general de los videos y la narración. Y obviamente a todos ustedes que han acompañado este viaje desde el inicio. Los invito a suscribirse a este canal. No se preocupen, las historias no paran y ya estamos preparando cosas nuevas para ustedes. Así que estén al pendiente y suscríbanse, comenten, compártanlo con quien crean que puede interesarle. Y si tienen alguna sugerencia de historias que les gustaría ver en este formato, no olviden dejarla en los comentarios. También no olviden que a todos aquellos que quieran y puedan, estará la información para su cooperación voluntaria. A través de ella nos permiten seguir haciendo estos videos y nos permiten traerles más historias. Sin más, espero que estén muy bien en su casa y nos vemos hasta la próxima.